Amén. Bien, vamos a entrar ya a la palabra. Recuérdese de que estamos estudiando un tema. El tema que estamos estudiando es la fidelidad de Dios. Y en ese tema hemos desarrollado varios subtemas. ¿Se acuerda que hablamos de la fidelidad de Dios en la naturaleza, la fidelidad de Dios en las promesas? Y luego estamos estudiando la fidelidad de Dios en relación a la salvación. Recuerdes, hablamos de la fidelidad de Dios en cuanto a la profecía, al mensaje profético, y hablamos ahí sobre las señales que la palabra de Dios da sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en este tema de la fidelidad de Dios vista a través de la salvación, ya hemos desarrollado 3 entregas y queremos hoy hacer la última entrega. Esta sería la 4ª parte de la fidelidad de Dios en relación a la salvación. Y hemos estudiado varios versículos bíblicos, pero la base que estamos estudiando está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Y ahí hemos venido poco a poco desarrollando por lo menos las 3 entregas anteriores. Y hoy queremos terminar los últimos 2 versículos o 3 versículos, primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 7 al 9. Y dice la palabra del Señor así: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Bien, hablamos inicialmente sobre cómo Dios ha sido fiel, revelándonos su gracia a todos aquellos que hemos puesto la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Cómo se accesa a la gracia del Señor, que decíamos, al perdón inmerecido o a la justificación que Dios le da al hombre, que significa declarado inocente, no porque éste se lo merezca, sino por la gracia que se basa en la gran misericordia de Dios. Recuérdese que la fidelidad de Dios van íntimamente ligados con su gran misericordia. Y cuando miramos la forma en que Dios ha revelado o ha dado la salvación al hombre, o ha ofrecido la salvación al hombre, vemos cómo va ligada su fidelidad con su misericordia. Luego hablamos sobre el versículo 5, donde nos habla de todas las riquezas que por la misma gracia de Dios el creyente tiene acceso, porque son riquezas que pertenecen a Cristo y que Cristo las dispone para la vida del creyente. Y aquí explicamos en qué consisten esos tesoros escondidos, que tiene que ver con la riqueza de todos los tesoros que están impresos en la palabra del Señor y en el conocimiento de la palabra. De hecho, es un conocimiento que Dios da por su Espíritu Santo para que pueda ser predicada esa bendita palabra. Luego estuvimos viendo otra tercera bendición que revela la gran fidelidad de Dios, es la firmeza del testimonio de Jesucristo, como dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. Nos habla de un testimonio firme, de un testimonio fiel, en otras palabras, de un testimonio confiable. Y esto también lo explicamos. En otras palabras, el testimonio de Jesucristo nos revela la fidelidad de Dios. Es un testimonio fiable, confiable. Es lo que nos garantiza todos los beneficios de la gracia. Ahora dice el versículo 8:
el cual también, dice, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si amarramos el versículo 7 con el 8, lo vamos a leer juntos y dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el testimonio que Cristo nos garantiza a través de su resurrección es precisamente para que el creyente que ha accesado a la gracia de Él tenga todo lo suficiente. La palabra don es un regalo. Entonces el creyente tenga todo lo suficiente para que sea preparado para cuando Cristo venga. Y en el versículo 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin. Está haciendo siempre énfasis de su venida. No está hablando del fin del mundo, sino para que el creyente pueda llegar en su carrera cristiana hasta el fin, hasta el día que Cristo venga, o hasta el día que tenga que partir de esta tierra. Ahora vea que esto es bien interesante. La palabra confirmar, hablábamos que es algo que es firme, confiable. Ahora, esto simplemente nos está hablando de la garantía que el Señor nos da. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin. Esto nos habla de la fidelidad de Dios para con el creyente, en el sentido de que el creyente, Cristo le garantiza que lo va a sostener hasta el fin. Ahora, dice el mismo versículo: para que seas irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante, porque lo que nos habla es simplemente de una garantía que el Señor nos da, que nos va a sostener y transformar hasta el día de su venida. Entonces, la palabra confirmar dice que tiene que ver con algo confiable. Entonces, lo que nos está dando es una promesa que Él va a sostenernos y transformarnos para que estemos listos. Recordemos el versículo 7, habló de que a fin de que no os falte ningún don. Es decir, Dios da todos los recursos, y a su vez el mismo Dios, el mismo Cristo, por su fidelidad, nos sostendrá y nos da todos los recursos para que nuestra vida sea transformada. Por eso dice: para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para que cuando Cristo venga por nosotros, el creyente pueda ser sostenido por Cristo, hallado irreprensible. Ahora, ¿qué significa esa palabra irreprensible? Significa que es alguien, que es una persona que no merece alguna reprensión a causa de los méritos y las buenas acciones que tiene. No es que sea una persona que no se va a equivocar, sino que es un creyente que ha sido transformado por el Señor, que tiene un comportamiento irreprensible, es decir, que un comportamiento, tantas buenas acciones, tantas buenas virtudes. Por eso dice que a fin de que no les falte ningún don, porque el Señor le da todo al creyente. ¿Para qué? Para que sea un gran creyente, sea un buen creyente, que tenga buenas acciones, que produzca, que sea productivo, que sea fructífero en el Señor, para que a causa de sus buenas acciones, de su buen comportamiento, la gente no lo pueda estar reprendiendo en ningún momento. Eso es irreprensible. Entonces, qué interesante. Lo que está diciendo es que Él nos va a sostener y nos va a transformar a través de todos los dones, los recursos, la palabra, los dones espirituales aún que Él nos da, para que se produzca una transformación en el creyente, de tal manera que no haya quien lo pueda estar reprendiendo, porque lo bueno que el creyente hace
supera los aspectos negativos que él pueda tener. Por otro lado, porque dice hasta el día de Jesucristo. Entonces, quiero que reforcemos esto en la carta a los Efesios, porque la finalidad es que el día que Cristo venga, la visión del Señor es presentar al creyente, a la iglesia, una iglesia gloriosa. Veamos lo que dice Efesios en el capítulo 5. Efesios capítulo 5 dice el versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí se hizo una analogía entre la relación de matrimonio y la iglesia. El propósito de este pasaje es dar una revelación sobre lo que Cristo hace por la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia que vive una vida irreprensible, es decir, que haga la diferencia, que el creyente sea evidente su transformación, su testimonio. Por eso se acuerda que hablamos en la ocasión anterior de que cuando hablamos del testimonio de Jesucristo, tiene que ver con un impacto en el testimonio de la vida del creyente, debido a todo lo que Cristo garantiza por nosotros en la cruz del Calvario. El creyente tiene todos los recursos del Señor disponibles para que pueda vivir una vida que haga la diferencia. ¿Cuál es la finalidad? Versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, a fin de presentársela a sí mismo, es decir, porque la finalidad es que el creyente un día va a tener que encontrarse con Cristo, como lo dice el versículo 9, porque fuimos llamados a la comunión con su Hijo, que ya lo veremos eso. Entonces, Dios le da todos los recursos a la iglesia, como lo plantea el capítulo 5 de la carta a los Efesios. ¿Cuál es la finalidad? Que la iglesia sea transformada, para que el día que Cristo venga, la iglesia se presente delante de Él de manera irreprensible. Una iglesia gloriosa, una iglesia santa. Entonces, esto es sumamente interesante, que Dios, por su fidelidad, nos garantiza o nos da un testimonio confiable. Por su fidelidad nos provee los dones, la palabra, el conocimiento, la predicación de la palabra. Todos los recursos que el creyente necesite, Dios se los otorga por su fidelidad. Y aún más, le da la promesa de que Él mismo le va a sostener y lo va a transformar por los recursos que Él mismo le da. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, hasta el fin dice ahí, para que cuando Cristo venga, el creyente se presente delante de Dios, la iglesia se presente delante del Señor como una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia que no tuviese nada, como lo dice el versículo, irreprensible, es decir, que no tenga ocasión por el cual lo tengan que estar reprendiendo a cada rato por las cosas incorrectas que hace. Entonces, el proyecto de Dios con su iglesia es una iglesia victoriosa, es una iglesia gloriosa. ¿Y qué ha hecho el Señor? Le ha dotado de todos los recursos. El don del Espíritu Santo, los dones espirituales, la palabra, la predicación de la palabra, el conocimiento de la palabra o la revelación de la palabra. Le ha otorgado su gracia, que es el perdón inmerecido. Por tal motivo, el creyente, cuando tenga que presentarse delante del Señor, no tendrá ninguna excusa. Así es que usted, como creyente en Cristo Jesús, y yo como creyente en Cristo Jesús, no tengo ninguna excusa para no vivir una vida que glorifique, que honre el nombre del Señor. Muchos de nosotros nos justificamos nuestro mal comportamiento y decimos: no, pues es que yo así soy, es que yo me porto así porque así me trataron cuando yo era pequeño, porque mi papá o mi mamá eran así, por eso yo soy así. No tratemos de culpar a nadie. Esas
culpabilidad o echar las culpas a otro, eso viene desde la primer pareja, Adán y Eva. Ellos trataron de culparse mutuamente cuando fallaron. Y luego culpó a Eva a la serpiente. O sea, el culpar a otros de nuestro desastre espiritual, el culpar a otros, eso es típico de las personas. Delante del Señor no vamos a poder excusarnos, no vamos a poder culpar a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha otorgado todos los dones y todo ello lo garantizó, lo aseguró a través de su muerte y su resurrección. De ahí que esto no va a ser un asunto que lo vamos a lograr en nuestras propias fuerzas. Es algo que lo va a hacer Dios por su Espíritu Santo y por la palabra. Si usted se acuerda lo que dice Juan en el capítulo 15, que hemos sido unidos a Cristo y que dijo: separados de mí nada podéis hacer. Pero si estamos unidos a Cristo, entonces es otro asunto. Porque es el mismo Espíritu Santo que va a producir una obra de transformación. El punto está, digo, que muchas veces nuestra mala actitud, nuestra propia desobediencia no nos permite que el Espíritu Santo trabaje. Nuestra propia dureza, nuestra falta de credulidad o de fe en la palabra no nos permite que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Entonces, pero hay que tener claridad. Cristo viene y vamos a tener que presentarnos delante de Él. Y no habrá justificación. El creyente no tiene por qué razón andarle lambisconeando, perdone la palabra, pero el creyente no tiene por qué lambisconearle nada a nadie, porque Cristo Jesús, por su muerte y por su resurrección, nos aseguró todos los recursos que nosotros necesitemos para poder vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y Él mismo nos sostendrá, nos confirmará. ¿Qué significa eso? Nos va a sostener firmes para que nuestra vida pueda ser irreprensible, es decir, para que no haya motivo por el cual tengan que estarnos regañando a cada rato. Y podemos agregarle más, porque la palabra irreprensible también significa que no se puede reprender, que no se puede vituperar, que no se puede criticar, que no se puede regañar, ni censurar, ni amonestar. Esa es la finalidad. Por eso Efesios dice que la finalidad es presentarse una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Nuestra falta de comprensión de la palabra, por eso decíamos, si entendiéramos lo que la palabra significa, que es un grandísimo tesoro que nos da todas las herramientas, nos dice todo a lo que hemos accesado en Cristo Jesús, todo lo que encierra su gracia. Los tesoros de la sabiduría de Dios están en la palabra para que el creyente pueda vivir la vida que a Dios le agrada. Y en aquel día, ya lo dije, no habrá excusas. Así es que no busquemos autojustificarnos, ni busquemos culpar a otros del por qué muchas veces no llevamos una vida que honre al Señor. Dios nos da la garantía que Él nos sostendrá. Dios nos da la garantía que Él nos sostendrá para que nuestra vida sea transformada. ¿Y en qué concluimos? En que Dios es fiel. Él no va a retraerse de lo que dijo. Él no va a negarse a lo que dijo. Y Dios ha dicho: te voy a sostener para que tu vida cambie. Y eso deberá pasar, porque Dios no miente, porque Dios es fiel. Entonces podemos ver en el proceso de la salvación la fidelidad de Dios. Y es por eso que conocemos miles de vidas alrededor del mundo que han sido transformadas. Es que el evangelio, eso es vida nueva. El evangelio, eso es vida victoriosa. Y no significa vida sin problemas. A lo contrario, muchas veces hay problemas, porque Dios usa los problemas para generar una mayor transformación en nosotros. Porque dice es la misma carta a los Corintios, es porque hay tesoros en vasos de barro. Nosotros somos vasijas del Señor, y los tesoros tienen que salir, y muchas veces a través de los procesos tiene que nuestra vida ser pulida para que salga lo mejor de nosotros. Pero en último lugar, también la fidelidad de Dios la vemos en cuanto al llamado que hemos recibido
a la comunión con Jesucristo. Recuerden, vemos la fidelidad de Dios en la garantía que Él nos da de sostenernos para que nuestra vida sea transformada. Él en su testimonio nos garantiza todos los recursos que necesitemos para que nuestra vida cambie. Así es que decimos, no hay justificación para seguir siendo iguales, las mismas viejas personas, la misma vieja mujer, el mismo viejo hombre que antes era, sí, que no había conocido a Cristo. Si usted ya vino a Cristo, tuvo que haberse producido un cambio, tiene que irse dando día a día una transformación. ¿Cuál es la finalidad? Que nuestra vida sea irreprensible para el día que tengamos que presentarnos con nuestro Señor Jesucristo. Pero también la fidelidad de Dios, decimos, nos garantiza el llamado que nos ha hecho el Señor a la comunión con Jesucristo. Es lo que dice el versículo 9. Dice, fiel es Dios, pues por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Esto decíamos los otros días, he visto en dos aspectos. Yo tengo que tener claridad que el llamado que Cristo me ha hecho es a tener comunión con Él. Ahora, la palabra comunión significa unión de dos seres o de dos cosas. En este caso, ¿qué es lo que Jesús está diciéndonos? Que el Señor me llamó a tener unión con Él, es decir, Él en mí y yo en Él. Es lo que leemos en Juan en el capítulo 15, si usted se acuerda, hablamos un poquito sobre ello el domingo recién pasado. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiaré para que lleve fruto. Entonces, el ejemplo que ahí se pone es de la unión que existe entre el creyente y Cristo. Cuando una persona accesa a la gracia, Cristo viene a morar a su corazón y ese creyente se vuelve uno con Cristo. Es decir, Cristo mora en el creyente y el creyente mora en Cristo. Hay una unión ahí. Entonces, el llamado de Cristo es a tener esa unión, esa comunión que inicia el día que nosotros abrimos el corazón a Jesucristo. Hay varios versículos que nos afirman eso y por supuesto, si usted analiza los versículos anteriores que nos habla de su venida, es decir, el día que partamos de esta tierra, pasamos a disfrutar de esa comunión perfecta con Cristo por la eternidad. Por eso, la vida cristiana es lo mejor. Si no recibimos la gracia salvadora, difícilmente vamos a entrar o vamos a estar con Cristo en la eternidad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede pretender estar en el cielo, entrar a la eternidad si lo quiere hacer sin Cristo. Porque tenemos que aceptar el llamado que Él nos hace a disfrutar de su gracia, a recibir el perdón inmerecido. Luego venimos a disfrutar de las riquezas. Luego venimos a ser preparados por los dones y el Espíritu Santo y la palabra y todo lo que Él nos da para ese día que tengamos que encontrarnos con el Señor Jesucristo. En el tiempo que estamos esperando, mientras o la muerte nos sorprenda o Cristo viene, entonces Él nos va a sostener para que sea nuestra vida transformada. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a tener una comunión con Él. Esa comunión se inicia el día que abrimos el corazón a Jesucristo y se concluye en su máxima expresión el día que pasemos a su presencia. Hay varios versículos que nos hablan sobre ello. Por ejemplo, si leemos lo que dice Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice de la siguiente manera. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Esto es bien importante, nos habla de esa unión. Ya no vivo yo. ¿Por qué dice ya no vivo yo? Porque vino a la cruz. Y al venir a la cruz, al venir al Calvario, al venir en fe, arrepentido del pecado, venimos a la cruz y entonces morimos al pecado y Cristo viene a tomar el control, el gobierno de nuestra vida. Ahora, a partir de ahí, lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios y nos volvemos uno. Hay una unidad. Fuimos llamados. Mire, qué privilegio que habiendo sido tan malvados, que siendo aún muchas veces aún desobedientes, Dios nos ha llamado a ser uno con Él. Por eso la vida en victoria en Cristo está garantizada. O sea, ¿cuál es la razón por la cual Él quiere que mantengamos esa unidad, esa comunión? Porque Él quiere presentarnos delante de Él como una iglesia gloriosa, como una iglesia victoriosa, el día que nos presentemos delante de Él. Ahora, por eso es que Él nos sostiene, por eso es que nos transforma. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a tener comunión con Él. Hay otros versículos, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios, siempre en el capítulo 6, versículo 15, si regresamos un poquito, dice de la siguiente manera. El 17 nomás vamos a leer. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, cuando usted le abre el corazón a Jesús, pasa a ser uno solo con Cristo. Por eso es que necesitamos mantener una vida victoriosa. Por eso es que necesitamos vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque hemos sido unidos a Cristo. Y si leemos el contexto de estos versículos que hemos leído, dice el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el creyente tiene que renunciar al pecado. Y lo que dijo Gálatas, ya no vivo yo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y si ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque ya vino a la cruz, renunció al pecado y ahora se guarda para Dios. Y Dios lo guarda y Dios lo sostiene en pie. ¿Para qué? Para el día de su venida. Entonces el creyente viene y tiene que su vida experimentar un cambio, porque el Señor quiere, cuando nos presentemos delante de Él, que la iglesia sea una iglesia victoriosa, santa, gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas. Es que no hay justificación. El Señor vive en nosotros por el Espíritu Santo para que se produzca esa transformación a causa de la unión, de la comunión que existe entre el creyente y el Señor. Por eso le dice que huya del pecado, huya de la fornicación, dice. Yo voy a insistir, si usted es creyente en Cristo Jesús y no quiere casarse y quiere vivir una vida licenciosa en el pecado, piense, usted fue llamado a tener comunión con Cristo, fue llamada a tener comunión con Cristo. Ya es hora. Hay muchos que tienen como 20 años de que están juntos y dicen, es que estoy esperando conocer, a saber qué quieren conocer. Es hora que arregle su vida con Dios, porque Cristo viene pronto. O la muerte misma, tarde o temprano, nos puede sorprender. Y si lo encuentra en una vida de desorden, mire, lo leímos el domingo en Juan capítulo 15, que la rama que no está unida a Cristo lo cortará, se secará y será echado en el fuego. Usted puede estar en la iglesia, pero si no quiere comprometerse con Cristo, no hay garantía que haya genuinidad, que su fe sea genuina. No hay garantía. Entonces necesitamos, porque el creyente genuino va a seguir los lineamientos de la palabra del Señor. Y esto no es cuestión de religión, es cuestión de los principios que Dios enseña en su palabra. Es hora de arreglar el pecado, de corregir el pecado. Porque si hablamos de irreprensible, es que no tiene que corregir. Lo opuesto a ser irreprensible es que tiene que estarlo corrigiendo. Y si hay algo que necesitamos corregir, pues hay que corregirlo. Porque fuimos llamados a la comunión con Cristo. Y me encanta lo que dice, fiel es Dios, es porque Dios es fiel. Dios mantiene su promesa, me llama a la comunión con Él, pero espera que yo responda al llamado. Por eso dice, fiel es Dios
que os llamó, ha hecho un tremendo llamado a tener comunión con Él. Yo debo responder al llamado, dado a que tengo unión, a que Él vive en mí y yo vivo en Cristo. Entonces dice, huye de la fornicación, porque me llamaron a tener comunión con Él. Y le pone allí, ¿no sabéis que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Mire, hay otros versículos, por ejemplo, lo que dice la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 15. El punto está que hay mucha gente que le encanta jugar con el pecado. Está jugando a religión, está jugando al evangelio. Y ahí estamos en el evangelio, llevamos una vida de desorden, nos encantará, pues no es para tanto. ¿Y cómo Dios tan bueno y tan amoroso me va a mandar para el infierno? Dios no va a condenar a nadie. Es mi pecado el que me va a hacer que mi vida termine en el infierno. Por rechazar lo que Cristo hizo por nosotros, por rechazar lo que Él me ofreció. ¿Y qué me ofrece? Su gracia, su perdón inmerecido. ¿Qué me ofrece? Sus dones para que mi vida sea transformada. ¿Qué me ofrece? Me ofrece el testimonio fiable de la cruz, su resurrección, para que mi fe sea sólida y firme y pueda, a través de lo que Él garantizó en la cruz del Calvario, mi vida sea transformada. ¿Qué me ofrece? Me ofrece sostenerme para que mi vida sea irreprensible, es decir, para que mi vida cambie, para que cuando Él venga no haya nada de qué avergonzarse. La razón es sencilla: nos llamaron a tener comunión con Él, una comunión que se inicia el día que vinimos a Jesucristo y que se concluye o se llegará al máximo clímax el día que Cristo venga por nosotros. ¿Qué dice la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 15? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Es decir, porque Dios es misericordioso, porque Dios es fiel, es que me llamó. Mire, es que esto es un gran privilegio. Siendo pecadores empedernidos, un Dios santo, eterno y poderoso se fija en mí para tener comunión, para tener unidad, para que yo sea uno en Cristo. Entonces, ¿cuál debería ser mi reacción, mi respuesta, sabiendo que yo no me merezco nada? Ser agradecidos. Y en gratitud a lo que Él ha hecho por mí, pues simplemente debo de cuidarme de toda contaminación, teniendo claridad que solo no puedo, pero Él me ha dado todos los recursos, su Espíritu Santo, su poder, sus dones, su palabra. Todo me lo ha provisto para que yo y usted, como creyentes en Él, podamos vivir una vida victoriosa. Y así, el día que Cristo venga, estemos listos para que seamos hallados irreprensibles. Qué maravilloso. Todo esto se basa en esta preciosa palabra: su fidelidad. En otras palabras, la salvación que Dios ha ofrecido al mundo es porque Dios es misericordioso y porque Dios es fiel. Significa que Dios, su consejo, su palabra es inmutable, y debido a la inmutabilidad, es decir, que a algo que no puede ser modificado, es que Él ha extendido misericordia y me ha hecho un llamado santo para tener intimidad con Él. Un llamado santo para que esté eternamente y para siempre con mi Jesús, el que me llamó y me salvó. Por eso decimos: por esa sangre es que ahora vivo, por esa sangre es que ahora canto, por esa sangre es que ahora espero a mi Salvador. Qué maravilloso es nuestro Señor. Puede darle gloria a Cristo Jesús, alábelo, pues Él nos da esperanza. Así que, como decimos siempre, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oramos. Padre, te agradecemos en esta hora.